Bienvenidos a un nuevo diálogo de la Fundación FAES, que lo hacemos dentro del proyecto Hacia dónde va la relación transatlántica, un proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hoy nos vamos a ocupar del tema de la rivalidad entre los Estados Unidos y China en Indo-Pacífico, un tema muy amplio y muy apasionante, y para ello contamos con dos expertos. El primero es Luis Simón. Él es investigador principal y director de la oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas, y con Florentino Portero, que es el miembro del patronato de la Fundación FAES, así como el investigador de la Fundación Civismo. Bienvenidos. Vamos a arrancar con la pregunta, una pregunta muy básica, ¿no? Está claro que la rivalidad entre los Estados Unidos y China es la cuestión central de las actuales relaciones internacionales. Es lo que marca y manda estrategias y el pensamiento, en fin, sobre las relaciones internacionales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué realmente esta relación ha llegado a ser central para nuestro tiempo? Ha llegado a ser central porque China rectificó en su momento una deriva complicada que tenía por su origen como una revolución comunista. A partir de Deng Xiaoping, China empezó a crecer y China poco a poco se ha convertido en una auténtica potencia de referencia. Y esa potencia necesita, perdón, expandirse, no en el sentido territorial clásico de un imperio, sino de ejercer una influencia económica precisamente para poder desarrollar todo su potencial. Y a partir de ese momento se ha ido convirtiendo paulatinamente en un rival. Ya en las primeras elecciones de George Bush, en la campaña electoral, todo el diseño que en su momento realizaron Condoleezza Rice y Paul Wolfowitz, se hablaba de un giro hacia el Pacífico. Eso quedó trastocado por los acontecimientos del 11 de septiembre, pero igualmente con la llegada de Barack Obama empieza de nuevo Estados Unidos a tomarse en serio de que para el futuro realmente el reto en términos de poder va a llegar de China. Esto se acrecienta con el inicio de la revolución digital y con los efectos de la globalización. Hoy en Estados Unidos sí hay un consenso de que el tema básico de su política internacional, la rivalidad estructural, procede de China, no de ningún otro país. Y por lo tanto es lógico que Estados Unidos focalice en China el conjunto de su dimensión internacional. Sí, bueno, Luis, esta descripción también se corresponde a esta teoría de la trampa de Tucídides, ¿no? Un poco la potencia dominante y la potencia emergente. ¿Tú qué añadirías, o si estás de acuerdo con lo que dice Tino o no? Pues añadiría más bien poco, porque Tino lo ha explicado muy bien. Yo creo que esto va en última instancia, o sea, más allá del hecho de que pueda haber, estemos hablando de sistemas políticos distintos y de que pueda haber fricciones ideológicas, etcétera. Yo creo que esto en última instancia va de poder. Es una competición, una rivalidad de poder político, ¿no? Y que el crecimiento y que está relacionado en última instancia con el auge económico, el crecimiento económico y por ende el desarrollo político y militar de China, que se produce en buena medida a expensas del espacio y de la cuota, por así decirlo, de Estados Unidos, ¿no? Y entonces Estados Unidos, pues conforme de que China va expandiendo, ampliando su zona de influencia en el Pacífico, pues tiene que corregir y focalizar cada vez más sus recursos en eso, ¿no? Además, Estados Unidos y China pues chocan directamente en el Pacífico Occidental, ¿no? Donde Estados Unidos tiene una infraestructura de alianzas, una presencia económica, diplomática, militar, que China percibe como un corsé, como un tapón a su ambición de desarrollarse y de crecer. Bueno, este es el tema de este diálogo, pero bueno, para ser justos, hay que reconocer que fue Donald Trump en su primer mandato, durante la primera administración Trump, quien puso
la cuestión de China sobre la mesa, quien, digamos, empujó una definición de China como la mayor prioridad en la política exterior de los Estados Unidos y la cuestión central de su concepto de seguridad y defensa. Biden ha seguido con esta política y ahora en el segundo mandato de Donald Trump vemos, bueno, primero que Donald Trump está más preparado y con un equipo mucho más articulado, no sé si mejor, pero seguramente más articulado. Entonces, ¿cuáles serían los próximos pasos de Donald Trump en Indo-Pacífico que Luis acaba de mencionar, de que estamos chocando? Y sobre todo, es una pregunta amplia, pero lo que me interesa es, sabemos lo que se dice de Trump, que es imprevisible, que realmente nadie sabe hacia dónde va a ir. ¿Hay alguna desconfianza en Trump? ¿Y qué se puede esperar de este choque americano entre americanos y chinos en Indo-Pacífico en el segundo mandato de Donald Trump? Si me permites, quisiera volver al primer mandato al que tú hacías referencia para un tema que nos ayuda a entender el segundo mandato. Perdón. Donald Trump establece una nueva política exterior hacia China en el marco de una revisión de su política económica, porque el equipo de Donald Trump sí entiende que ya estamos en la revolución digital, sea esta cuarta revolución industrial o primera revolución tecnológica, y que consiguientemente el futuro de Estados Unidos pasa por ganar la revolución digital, que en teoría es un tema de política económica, pero que ya no lo es porque el rival también entiende que el campo de batalla es la revolución digital. Por lo tanto, hay una convergencia entre política económica y política exterior, que como tú muy bien has apuntado, Biden compra y desarrolla. La diferencia de Biden es cómo quiere ayudar a la empresa norteamericana, y esto tiene que ver con deuda y demás, y que hay diferencias entre republicanos y demócratas. Y a partir de aquí, ¿cómo llegamos a este segundo mandato? Digamos, lo interesante de este nuevo Trump, que en muchos sentidos es nuevo, es que considera que básicamente hay que ir a una negociación de cabeza contra cabeza, es decir, Estados Unidos con China, en menor medida, pero también con Rusia, y que los demás actores quedan subordinados. Por tanto, confía en la negociación, confía en un reparto de espacios de influencia y confía en poder evitar crisis mayores a través de un espacio de confianza. Si esto lo consigue o no, está por ver. China tiene una ventaja y es que tiene de verdad estrategia, y la estrategia deriva en una ejecución por fases. China está gobernada por ingenieros y los ingenieros trabajan en el project management. Y por lo tanto, si hoy es martes, estamos haciendo esto, y si es jueves, estamos haciendo lo contrario. Hay estrategia y ejecución en el medio y largo plazo. Lo que Estados Unidos ya no tiene es eso. Estados Unidos tiene pensamiento estratégico, pero da bandazos. Y no está nada claro que China confíe mucho en Trump, igual que no está nada claro que Rusia confíe mucho en Trump. ¿En qué medida Trump representa a América en el medio y largo plazo, o es un momento de la política norteamericana? Esa es la gran duda. Bueno, sabemos que China y Rusia no confían al Trump, pero Luis, ¿confían los aliados de los Estados Unidos en Indo-Pacífico en Trump o no? ¿Cómo se percibe? Porque bueno, hay mucha especulación dado el trato que la Casa Blanca ha prestado al presidente Zelensky, la urgencia de acabar la guerra en Ucrania. Yo creo que estaría muy bien aclarar realmente cuáles son prioridades de los Estados Unidos y cómo se perciben en Indo-Pacífico, ¿no? Y si quieres algo añadir, algún comentario a lo que ha dicho Tino. Sí. A ver, pues es una pregunta complicada, ¿no? Yo creo, porque yo sí que diría que el grado de incertidumbre que hay entre los aliados de Estados Unidos, tanto en Europa como en Indo-Pacífico, respecto a Trump y a la credibilidad de las garantías de seguridad de Estados Unidos y al valor de la alianza con Estados Unidos, es bastante alto,
en general, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mayor incertidumbre, mayores nervios entre ciertos aliados que los hay en otros, ¿no? Yo diría que en términos generales el nivel de confianza que tienen los aliados de Estados Unidos en Indo-Pacífico en la robustez de la alianza con Estados Unidos es mayor de la que lo tienen los aliados europeos ahora mismo, ¿no? Yendo al tema de Ucrania que comentas, yo creo que esto hay dos formas, o sea, entiendo que tu pregunta va porque el hecho de que Trump haya, bueno, no abandonado, pero sí, al menos desde luego, eso no lo sabemos todavía o hasta qué punto va a abandonar, pero sí ha rebajado su nivel de compromiso y de apoyo a Ucrania. ¿En qué medida mina eso la credibilidad de Estados Unidos, ¿no? Como patrón, como garante de la seguridad y como garante de los intereses de sus muchos otros aliados, ¿no? Yo ahí empezaría diciendo, bueno, primero que Ucrania no es un aliado de Estados Unidos, con lo cual el barómetro que hay que utilizar es distinto, ¿no? Porque el nivel de compromiso que Estados Unidos tiene, tanto a nivel declaratorio, de tratado, como de inversión en estructuras institucionales, es mucho mayor en países aliados que en general que en países no aliados, ¿no? El grado de compromiso que tiene Estados Unidos, sobre todo lo que se refiere a garantizar su seguridad, ¿no? Luego, por otro lado, si tú eres un aliado de Estados Unidos que estás en Asia, pues hay dos formas de ver el que Estados Unidos haya rebajado su compromiso con Ucrania. Una es decir, uy, Estados Unidos no es un aliado creíble, con lo cual si se los ha hecho a estos me lo va a hacer a mí. U otra es que diga, bueno, es que Estados Unidos está sobreinvertido en Europa, entonces va en mi interés que desinvierta un poco en Europa porque los recursos al fin y al cabo son limitados, son finitos y que reequilibre un poco y que dedique más espacio a Asia, ¿no? Entonces esas son las dos formas de ver eso, ¿no? Lo que nos dice la literatura de las relaciones internacionales y un poco los trabajos que hay más empíricos es que los aliados no extrapolan, no hacen una extrapolación global de las decisiones que Estados Unidos tome en un teatro y no piensas que sean extrapolables a lo que vaya a hacer Estados Unidos en otro teatro, ¿no? Sino que se dice que cada caso tiene que juzgarse en base a sus especificidades y a los intereses específicos que tiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues vale, una cosa es que Estados Unidos no sea creíble o genere dudas respecto a su compromiso con Ucrania y otra cosa es que lo haga con respecto a Japón, ¿no? Donde tiene un interés estratégico mucho más amplio, ¿no? Entonces creo que hay que diferenciar ahí un poco. Bueno, como había que hacer diferencia entre la actitud de los Estados Unidos en Afganistán, por ejemplo, y su retirada y luego su ayuda a Ucrania también, ¿no? Eso es, ¿no? Que no se esperaba. Probablemente Vladimir Putin pensó que la retirada de Afganistán era una buena señal de la debilidad americana y que era momento de invadir, ¿no? Yo creo que este también sería un buen ejemplo de lo que Luis está diciendo. La rivalidad entre los Estados Unidos y China está en Indo-Pacífico. Como Tino ha explicado, tiene una base económica por la revolución digital y por todo lo que ocurre en el plano de tecnología. Europa está no solo entre Rusia y el Atlántico y por lo tanto los Estados Unidos, sino que esto se está ampliando entre qué está y está también entre los Estados Unidos y China, ¿no? ¿Cuál es el objetivo estratégico de Europa? Ahora pregunto a Luis primero, ¿no? ¿Qué es interés de Europa en estar entre dos grandes potencias, aparte de que tiene, digamos, unos ecos históricos que puede tener de la Guerra Fría la Unión Soviética y los Estados Unidos? Bueno, yo creo que Europa es un continente. Si te refieres a lo mejor a la Unión Europea. La Unión Europea, sí, me refería. Porque, a ver, yo creo que incluso a la Unión Europea no podemos aplicar los mismos criterios o los mismos barómetros a la Unión Europea, que es una institución, una organización internacional con un nivel de integración
muy alto en ciertos aspectos, como la política monetaria, la política comercial, pero bastante limitado en muchos otros, como la seguridad y defensa, ¿no? En cualquier caso, no es un actor geopolítico integrado como lo es Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, cuando utilizamos el concepto de interés europeo, yo creo que tenemos que hacerlo con 2 pizcas de sal, ¿no? Como dicen los anglosajones, ¿no? Con mucha prudencia, ¿no? En el sentido de que los intereses que tiene Finlandia o que tiene Estonia, pues son muy distintos a los que tiene Portugal o los que tiene Grecia, ¿no? Ahora mismo, en la rivalidad entre Estados Unidos y China, pues yo creo, a ver, un poco lo que emana del relato europeo es que que la Unión Europea, sobre todo durante la era Biden, es que la Unión Europea tiene que aspirar a tomar sus propias decisiones y no tomar decisiones que la Unión Europea y los europeos deben rechazar esta noción de que tienen que estructurar todas sus decisiones en política exterior o en política de seguridad en base a una expectativa de alinearse con Estados Unidos o alinearse con China, y de que tienen que tomar sus decisiones en base a sus propios intereses, en base a sus propios criterios, rechazar ese marco de la rivalidad de Estados Unidos-China como eje estructurador de todo y afirmar que la Unión Europea tiene que tomar decisiones en base a sus propios intereses y en base a sus propios marcos, ¿no? Esto era un poco lo que nos decía Borrell como alto representante, que decía: nosotros tenemos que hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? La llamada doctrina Sinatra, ¿no? Entonces, lo que pasa es que eso no está reñido con el hecho de que la Unión Europea está mucho más alineada, tanto en el ámbito de política económica, tecnológica, diplomática, con Estados Unidos por múltiples razones, ¿no? Porque hay un alineamiento de valores, por razones históricas, por razones geoestratégicas, por razones de interdependencia económica, mucho más alineada con Estados Unidos, ¿no? Pero un poco la doctrina de la Unión Europea era: vale, sí, es que vamos a estar mucho más alineados con Estados Unidos, las decisiones que vamos a tomar naturalmente van a estar mucho más alineadas con Estados Unidos, pero tenemos que llegar a esas decisiones por nuestro propio pie y en base a nuestros propios intereses y no a presiones externas, ¿no? Esto es lo que te dice, esto es un poco la doctrina de la Unión Europea. Ahora, con la llegada de Trump, pues todo esto está un poco en el aire. Sí, pero ¿sobrevivirá la Unión Europea a Donald Trump? Quiero decir, o mejor dicho, ¿sobrevivirá la relación transatlántica a Donald Trump, y teniendo en cuenta esta dependencia de la Unión Europea, lo que ha dicho Luis, ¿no? Por muchas razones, de los Estados Unidos? Sabemos que la relación transatlántica está en una profunda transformación política, económica, geopolítica, y independientemente del Trump, esta relación ha tenido sus crisis de hace mucho tiempo. Por lo que preguntan es si Trump le va a dar la última estocada o la Unión Europea se va a girar hacia China. Esto es una pregunta provocativa, más bien. Te agradezco mucho. Primero, tú estás casada con un lingüista y por lo tanto eres sensible a la importancia del lenguaje. Los europeos nos hemos acostumbrado a hablar de Europa como si existiera. O sea, Europa no es un actor estratégico, lo acaba de decir Luis, y conviene que nos lo grabemos en la cabeza porque continuamente oímos hablar de Europa como si existiera. O sea, Europa, después de los tratados, básicamente Maastricht y sucesores, es fundamentalmente la unión económica y monetaria, que es una cosa muy importante. Y por lo tanto, ha convertido a Europa en un actor económico relevante. Punto y aparte. El que el Tratado de la Unión haya abierto la vía para que la Unión se convierta en actor estratégico, es decir, que tenga acción exterior, no quiere decir que los europeos hayamos recorrido ese camino. No lo hemos recorrido y no lo estamos recorriendo. Y el espectáculo Borrell, que en gran medida ha sido un espectáculo sin duda bochornoso, muestra los límites de ese camino. Todavía, perdón, existe el Tratado de Washington, y por lo tanto todavía existe la Organización para el Tratado del Atlántico Norte. Yo creo que ya no existe un sistema de defensa colectivo dirigido a mantener y promocionar la democracia, que eso era originalmente la Alianza Atlántica. Yo creo que eso ya ha quedado atrás, pero quedan cosas muy importantes. Trump es una persona que se gusta a sí mismo como elefante en cacharrería y cumple una función, y la función es replantearlo todo. Hoy, gracias a Trump, tenemos por fin
la inevitabilidad de un gran debate de estrategia en la alianza, en la OTAN, mejor dicho. Y tenemos una cumbre, si mal no recuerdo, en octubre, que va a ser muy importante. Bueno, ahí vamos a ver si después de todo lo que está ocurriendo hay un número suficiente de estados europeos capaz de mantener un diálogo estratégico con Estados Unidos y concluir si estamos o no estamos en el mismo bando. Es decir, si compartimos de verdad percepción de riesgos, retos y amenazas y percepción de estrategia a seguir. Creo que la idea de Global NATO en estos momentos ya no está sobre la mesa, aunque yo, porque soy un viejo liberal, creo que será el camino más apropiado, pero los europeos lo hemos bloqueado y Estados Unidos lo que ha hecho es hacer de notario y decir, bueno, si no creéis no vamos a perder el tiempo en este juego, pero por ahora tenemos la oportunidad en los próximos meses de establecer una revisión del vínculo, que ya no volverá al pasado, no será un sistema de defensa colectivo, pero nos puede plantear un viaje conjunto. De la Unión Europea, lo que creo ahora es que, como es un espacio económico, puede hacer cosas importantes en el ámbito de la industria de la defensa. Pero no confío para nada en que la Unión Europea sea capaz de dar el salto hacia un actor estratégico. ¿Por qué? Porque eso no es posible sin una federación europea. O sea, el uso de la fuerza es el último resorte de la soberanía. Y no es posible que la Unión Europea, sin ser soberana, sea actor estratégico. Creo que vamos a ensayar cooperación reforzada, que es una fórmula que aparece en el tratado, que ya hemos utilizado. La hemos utilizado en el euro y la hemos utilizado en la industria de defensa. Creo que vamos a volver a ella para hablar de las velocidades y que unos estados vayan a más velocidad que otros, pero no mucho más allá. Y recordemos, el Reino Unido sí es actor de referencia y no está en la Unión. Por lo tanto, es más fácil recorrer camino en la alianza que en la Unión. Luis, ¿estás de acuerdo? Bueno, si yo he entendido bien a Tino, la Unión Europea no está capacitada de un giro estratégico, primero porque no es actor estratégico, ¿no? Luis ha subrayado que la Unión Europea depende muchísimo de los Estados Unidos, por lo que deduzco que no va a girar hacia China, porque simplemente, a pesar de todas tempestades que puede vivir con la administración Trump, los Estados Unidos sigue siendo su aliado preferido, ¿no? Si lo he entendido bien, ¿algo que añadir, Luis? Bueno, no, a ver, en general estoy de acuerdo. A ver, la Unión Europea como tal no es aliado de Estados Unidos. Los aliados de Estados Unidos son los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, yo quizá haría referencia más bien a la dependencia que los europeos en general, o sea, los países europeos tienen de Estados Unidos. Eso también se extiende a la Unión Europea, ¿no? En el sentido de que la Unión Europea se ha desarrollado también un poco gracias al paraguas de seguridad de Estados Unidos. Ha permitido que la Unión Europea se desarrolle en buena medida como institución, ¿no? Pero bueno, pues la Unión Europea, esto de la dependencia y la independencia en relaciones internacionales, como en la vida en general, es una cuestión relativa, ¿no? Es una cuestión de grados, ¿no? La Unión Europea tiene, y los países europeos tienen cierto nivel, bueno, un alto nivel de dependencia de Estados Unidos, pero lo cual no quiere decir que sean totalmente dependientes, ¿no? Hay muchas decisiones que toman en las que toman también por sus propios, en base a sus propios intereses, ¿no? Pero yendo un poco a lo que tú dices, bueno, vamos a ver cómo estamos en una época, como sabes, como hemos hablado otras veces, mira, turbulenta y de mucha incertidumbre. Yo distinguiría el que Trump esté, o que la administración Trump vaya a rebajar su compromiso con Ucrania, entre eso y que la administración Trump vaya a abandonar Ucrania, no digamos ya que vaya a abandonar Europa, ¿no? Entonces, yo sí que creo que estamos en una época de ajustes y de cambios. Sí que parece que la administración Trump va a querer disminuir su compromiso, tanto presencia física como compromiso en la seguridad europea, lo cual no quiere decir que vaya a abandonar, ¿no? Yo creo que no le interesa a Estados Unidos y creo que no le interesa tampoco a Europa que se vaya a Estados Unidos, ¿no? Lo que sí que es cierto que ahora Estados Unidos
sucesivas administraciones han llegado al mismo diagnóstico, que es que los europeos no hacen lo suficiente por su propia seguridad y también que Estados Unidos ha sido incapaz de cambiar eso, ¿no? Entonces, yo creo que la táctica que está siguiendo ahora mismo la administración Trump es de intentar dramatizar, meterles el miedo en el cuerpo a los europeos, a ver si así espabilan. Y bueno, y parece que está causando que está funcionando, efectos, pero ¿no? es verdad que el presidente John Kennedy dijo en 1963 en una reunión del Consejo Nacional de los Estados Unidos que Europa debería gastar más en su seguridad y defensa, y más o menos desde entonces casi todos los presidentes de los Estados Unidos han tocado este tema y no ha funcionado, pero bueno, con el miedo en el cuerpo empieza a moverse. Pero volviendo al tema de la rivalidad entre los Estados Unidos y China, sabemos que esta rivalidad está en Indo-Pacífico. China percibe en Indo-Pacífico como una injusticia que un actor estratégico que no pertenece geográficamente a la región sea el mayor proveedor de seguridad y defensa realmente, y que uno de sus objetivos probablemente es expulsarle de esta región. Y la rivalidad entre los Estados Unidos y China en la región tiene sus características, pero también es global, ¿no? Entonces me gustaría, es global, y cuando digo global, China está presente en África, está presente en Oriente Medio, en América Latina, es un actor que está comprando, invirtiendo, como Tino ha mencionado al principio, ¿no? Que esta es una de las estrategias básicas chinas en términos geopolíticos, ¿no? ¿Cómo se distingue, digamos, esta rivalidad entre los Estados Unidos y China en Indo-Pacífico de esta rivalidad global? Me preguntaré primero. Sí. Hombre, si miramos el mapa del espacio fundamentalmente pacífico hacia el Índico, lo que vemos es que hay un corredor natural. Y ese corredor natural es uno de los corredores más importantes en el comercio mundial. Y tiene mucho que ver con la seguridad comercial de China. Por lo tanto, para China, el mar de la China oriental, el mar de la China meridional, todo ello hacia la salida hacia el Índico por Malasia e Indonesia, todo eso tiene una dimensión de seguridad para China que es crítica y por lo tanto se lo toman de esa manera. La forma en la que China se está comportando en esa región es manifiestamente mejorable. Lo que están haciendo con Filipinas y con algunos otros estados, entre la amenaza y las malas maneras, deja mucho que desear. Pero evidentemente eso tiene una dimensión de seguridad para China que no la tiene para Estados Unidos. Y de ahí que eso en estos momentos sea algo que nos ocupa y que nos preocupa, porque la tensión que se está acumulando en la zona pues es una tensión muy alta. Luis. Pues, rivalidad global. Buena pregunta, ¿no? Como por ir un poco a lo que decía al principio, yo creo que en última instancia la rivalidad entre Estados Unidos y China es una competición por poder, ¿no? Entonces eso se manifiesta se manifiesta de forma distinta en los distintos ámbitos de la política. Por ejemplo, tiene un componente diplomático, tiene un componente militar, tiene un componente económico, tiene un componente tecnológico y también en distintos ámbitos geográficos, ¿no? Se manifiesta en el Indo-Pacífico, en el Pacífico, en el Índico, como decía Tino, también en África, en Oriente Medio, en Europa, en el Ártico, en América Latina, ¿no? Están compitiendo, Estados Unidos y China están compitiendo, por así decirlo, en distintas zonas geográficas y están compitiendo en distintos ámbitos, ¿no? Monetario, económico, militar, comercial, etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que no todo vale lo mismo, no todo es igual de importante en la competición, ¿vale? Yo diría que el epicentro de la competición es el ámbito militar, porque es el más importante, porque en última instancia si tú quieres forzar a alguien a hacer algo, el instrumento que te da mayor poder coercitivo es el militar.
y sobre todo el ámbito Asia-Pacífico, que es donde chocan directamente, ¿no? Donde sus intereses chocan directamente. Primero porque el Pacífico es lo que separa Estados Unidos de China, y segundo pues el Pacífico Occidental, porque Estados Unidos está allí físicamente con alianzas y bueno, y con ciertos territorios que se aproximan, ¿no? Entonces sí que es verdad que luego hay áreas geográficas que son las que más cerca están de eso, que cuanto más cerca estás del epicentro, pues más importante es, ¿no? El Océano Índico es muy importante, el Ártico también es importante, Asia Central también porque flanquea a China, y también puedes aplicar una lógica parecida a los ámbitos políticos, ¿no? La alta tecnología pues, es más importante porque se toca más con los sistemas militares y tiene aplicaciones militares, ¿no? Se habla mucho de doble uso. Entonces, cuanto más te acercas al epicentro, ya sea desde una perspectiva geográfica o desde una perspectiva de área política, pues más importancia hay, ¿no? Entonces, yo creo que, por ir un poco por resumir tu pregunta, sabemos que el epicentro de la rivalidad está en Asia-Pacífico y está en el ámbito militar, pero también sabemos que hay otros ámbitos que son importantes, ¿no? Entonces, el tema es cómo conjugas los dos, ¿no? Entonces, ahí Estados Unidos lo que tiene que llevar cuidado es, sobre todo digo Estados Unidos, porque al tener una posición de superioridad en el epicentro, pues China tiene un incentivo a poner trampas o a incentivar a que Estados Unidos se vuelque sus recursos en otros ámbitos, ¿no? Porque a veces le cuesta menos a China crear inestabilidad o ganar influencia en un ámbito determinado geográfico o político, de lo que le costaría a Estados Unidos deshacer o contrarrestar eso, ¿no? Con lo cual, si Estados Unidos, aunque corrigiese eso, si se ha gastado mucho más energía, mucho más recursos en corregirlo de lo que se ha gastado China en crearlo, pues a lo mejor el cómputo le sale negativo, ¿no? Entonces, creo que el asesor de Seguridad Nacional de Bundy, asesor de Seguridad Nacional de Kennedy y de Johnson también, tenía esta frase que decía que sí, todo importa, pero si defendemos nuestros cepillos de dientes y nuestros diamantes con el mismo vigor, entonces perderemos muchos diamantes y preservaremos muchos cepillos de dientes, ¿no? Entonces hay que distinguir lo que es esencial de lo que es importante pero no esencial. Bueno, para ir acabando, en toda esta rivalidad, ¿Taiwán es esencial? ¿Es cepillo de dientes o es diamante? Lo que quiero decir, con las declaraciones de Joe Biden, en 2-3 ocasiones él ha dicho que los Estados Unidos defendería a Taiwán, se implicaría militarmente en el caso de que China atacara Taiwán. Esta ambigüedad estratégica que existía desde los años de Nixon, pues fue rota por Biden, aunque no sabemos si China va a atacar a Taiwán, acaso a bloquear. Pero y con esto acabamos, ¿no? En la administración Trump, ¿qué importancia ocupa Taiwán? Sabemos que no es Cuba, no produce puros, produce microchips, por lo que tiene mucho más que ver, ¿no? con la crisis, con Cuba y la crisis que se produjo durante la Guerra Fría con la Unión Soviética. A Cuba se le ha dejado como se le ha dejado, ¿no? Que en este caso Taiwán es cepillo de diente o es diamante. O tercera cosa, Tino. Hoy por hoy las fábricas de microchips que hay en Taiwán generan un producto de alta calidad que no tiene comparación con ningún otro, incluidos los que la misma empresa tiene en Estados Unidos o pueda tener más adelante Europa. Por lo tanto, la carrera por la inteligencia artificial hoy depende de lo que ocurre en la isla de Formosa. En este sentido, imagino que la administración Trump es muy sensible, hoy por hoy. China nos ha explicado claramente que la isla de Formosa y adyacentes pertenece a China y que más tarde o más temprano ese tema se va a resolver, como se resolvió antes Hong Kong, aunque el marco jurídico era totalmente distinto. China no manifiesta prisas, pero sí se irrita cuando el gobierno de Taiwán mantiene un discurso claramente independentista. Cuando es el gobierno de Kuomintang el que está y, digamos,
tiende a estrechar la relación, a tender puentes, la presión disminuye. Cuando es un gobierno más independentista, la presión aumenta. Yo no percibo que en el corto plazo China tenga urgencia para resolver el tema. Y creo que Estados Unidos ha iniciado una estrategia para poder poder fabricar microchips de última generación y de máxima calidad en Estados Unidos los próximos años. Veo, por lo tanto, una gestión de tiempos. Yo creo que en el fondo todo el mundo sabe que Taiwán se va a incorporar a China, pero en el fondo todo el mundo espera que eso se gestione adecuadamente. Luis. Bueno, lo de Es cepillo... que lo del cepillo y diamantes me lo has ofrecido en la bandeja. Sí, lo que pasa es que ya sabes que hay diamantes de un valor fantástico y diamantes más feos, cepillos de dientes que hacen unas barbaridades y cepillos de dientes más planos, ¿no? Entonces estos obviamente son conceptos elásticos, ¿no? A ver, más allá del tema de los semiconductores y tal, que es una de las razones por la cual Taiwán es importante, efectivamente porque produce los semiconductores más avanzados y más desarrollados y que te permiten hacer más cosas, ¿no? Sobre todo en el ámbito de inteligencia artificial, etcétera. No es el único choke point o punto de estrangulamiento que hay sobre la cadena de valor de semiconductores que es global, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es el software y el diseño de los semiconductores, pues los Estados Unidos, empresas americanas, estadounidenses dominan, ¿no? En todo lo que es la fábrica de las máquinas más avanzadas de fabricación de semiconductores, por ejemplo, están en Holanda, ¿no? Las tierras raras o las materias primas que necesitas, muchas de ellas pues las controla China, ¿no? Entonces tienes varios puntos de estrangulamiento. Taiwán no es el único, sí que es uno de los más importantes, como dice Tino. En cualquier caso, eso es algo que se puede cambiar, como muy bien ha explicado Tino, ¿no? Tampoco costaría mucho llevar o trasladar elementos de la producción de Taiwán a Estados Unidos. De hecho, se está haciendo y es una de las cosas que Trump quiere hacer, ¿no? Yo creo que la razón por la que Taiwán tiene lo que más valor da a Taiwán es su posición geográfica, ¿no? Sobre todo en un contexto de una posible o una hipotética guerra o en un contexto de disuasión entre Estados Unidos y China, ¿no? Porque Taiwán, yo creo que es muy distinto que Estados Unidos, que Taiwán sea aliado de Estados Unidos, que Estados Unidos tenga acceso a Taiwán y pueda disponer de Taiwán para colocar infraestructura, por ejemplo, de sonares para detectar submarinos chinos que salgan del Pacífico o no, que Taiwán sea neutral o que China tenga Taiwán y pueda hacer un uso activo y le rompa a Estados Unidos la contigüidad que tiene, la barrera militar que Estados Unidos tiene, que va desde Japón hasta Malaca, pasando por Filipinas, y si Taiwán pertenece a China y China hace un agujero, pues entonces China tiene mucha más libertad a la hora de salir sin ser detectada al Pacífico, ¿no? Entonces yo creo que el mayor valor que tiene Taiwán es militar, y creo que es muy importante que para Estados Unidos que China no pueda hacer un uso activo del territorio militar del territorio taiwanés, y creo que eso es uno de los principales claves para entender lo que está pasando. Dicho esto, tampoco sería imposible para Estados Unidos prevalecer en una guerra con China sin tener Taiwán, ¿no? Sería muchísimo más difícil, ¿no? Entonces ese también es un poco el coste que hay que calcular. ¿Por dónde van los tiros con la administración Trump? Porque han hecho varios ruidos al respecto y tal. Pues yo creo que estamos también en una fase de negociación con Taiwán, ¿no? De renegociación de los términos de la relación con Taiwán, ¿no? Sí que han hecho algún pronunciamiento un poco apocalíptico que ha llevado a gente a pensar que Estados Unidos no se toma en serio en Taiwán, pero yo no sé hasta qué punto es algo que debamos tomarnos en serio. Bueno, yo creo que es un buen momento para parar, es un tema apasionante. Podemos concluir que Taiwán es un diamante, no un cepillo de dientes, y nada, muchas gracias.